Amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo nuevamente en un programa más de nuestro miércoles de chatarrerías. Y en esta ocasión quiero platicarles a todos ustedes nuestros análisis que estamos haciendo en el sistema de salud en la Cuarta Transformación, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en todas las situaciones que se están presentando, especialmente que afectan a los derechohabientes, a los pacientes, a los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, y las situaciones que se van presentando conforme transcurre, pasa el sexenio de López Obrador. Y una de las cosas que queremos abordar el día de hoy es lo que está ocurriendo con sarampión, el dengue en Jalisco y las terapias de cáncer en los niños, en las cuales hubo unas protestas en la semana pasada y el fin de semana, y que han ocasionado un golpeteo contra el gobierno. Si bien es cierto que se tienen problemas del sector salud, puesto que está totalmente colapsado, hay una grave carencia de insumos y de medicamentos en todas las instituciones de salud de todo el país. Creo que todavía no dimensionamos la verdadera magnitud de ese problema de salud que constituye el desabasto, y entre los desabastos estamos viendo también el de las vacunas, y se está diciendo que ahora que empezó el sexenio, pues curiosamente comenzó a haber sarampión de nuevo, y parece que algo tiene que ver aquí la política de salud, si en verdad se está cumpliendo o qué está pasando con esto que está ocurriendo en el sector salud. El sector salud se encuentra cada día más cuestionado, más en el ojo del huracán, puesto que están apareciendo estos casos que se creían que estaban controlados o erradicados, especialmente hablando del sarampión. El 8 de agosto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud declaró que no había vacunas doble y triple viral, que son precisamente las que previenen el sarampión, rubiola y la parotiditis, y que no estaban disponibles porque el laboratorio Birmex no había surtido en cantidad suficiente para poder vacunar o mantener las coberturas de vacunación que tiene México. México puede presumir, ahora sí que parodiando un poco la palabra que usa mucho el presidente, puede presumir de buenas coberturas de vacunación, pero esto ha derivado en que las empresas han contado y el sector salud ha contado con el suficiente abasto de medicamentos. Sin embargo, a principios, una vez que se supo de la elección, que pasó todo esto, comenzamos a ver que el desabasto no solamente era de insumos y medicamentos, sino también de vacunas. Parecía que había ahí un contubernio entre las empresas que surtían de vacunas al sector salud y la aplicación de estas a nivel público. Y también, aunque nunca se habló mucho en la prensa, pero se comentaba en los lugares como hospitales y jurisdicciones, que a veces esas vacunas se pasaban al sector privado para comercializarse. Esto es una denuncia quizá un poquito grave, pero nunca se habló claramente de esto. Entonces, la semana pasada, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del país confirmó que había casos de sarampión en México y que estos aumentaban, y el día de 25 de agosto, en los diarios de circulación nacional, aparece una noticia que dice que van 515 infectados, quizá queriendo hacer esto un problema. Es cierto que el sarampión está de vuelta, y esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud en la Latinoamérica, que hay repunte de casos de sarampión en el mundo. Latinoamérica no es la excepción, y donde se vio más evidente esto fue por la crisis sanitaria que padeció Venezuela. Pero eso no tiene que ver con nosotros. Eso es
que el sarampión comenzó a tener de nuevo circulación en el continente americano, y especialmente hasta el momento la Secretaría de Salud solo ha confirmado 12 casos, pero hay ahí alrededor de 515 personas en riesgo de padecer la enfermedad porque son los contactos de estas personas. El sarampión se transmite a través del contacto directo, y si se tiene contacto con una persona enferma de sarampión, rápidamente puede parecer que esto está sucediendo. Entonces, la institución reportó, la Secretaría de Salud reportó 12 casos, pero que el contagio podía alcanzar a 515 personas, que esto pudiera aumentar. Es decir, que hubiera más casos que poco a poco van a empezar a aparecer, y especialmente se han presentado en aquellas áreas donde hay turismo. Entonces, se está hablando de casos importados. Actualmente se reporta que dentro de los infectados hay 448 extranjeros involucrados, y al igual que los mexicanos, y que todos estos se les están haciendo análisis de PCR, que es precisamente la prueba confirmatoria para sarampión, para que podamos saber en realidad qué está pasando con los casos de sarampión, y que esto debe ser una alerta para nuestro país de que se requieren tener las suficientes vacunas para mantener las coberturas. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y rápidamente transmisible, y no es cualquier enfermedad, es una enfermedad que puede dejar secuelas y puede matar, y afecta incluso a los niños, afecta más gravemente a los niños menores de 6 años, pero los adultos también lo pueden padecer. Incluso se está hablando de que varios de los casos son en adultos. Volvemos. Y bueno, esta presentación de casos de sarampión en México, donde se considera que estaba erradicada la enfermedad prevenible por vacunación, comenzó a ser también motivo de uso político. En redes sociales se compartió una imagen que asegura que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador regresó el sarampión, como si fuera una coincidencia. Pero esto es inexacto. El resurgimiento de esta enfermedad, como les decía hace un momento, es a nivel continental, con mucho énfasis en Venezuela, donde tuvo esa crisis sanitaria terrible, donde bajaron tremendamente las coberturas de vacunación, y esto causó un repunte. Pero ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay en 183 países repuntes de casos de sarampión, y en aquellos países donde hay actividad de los antivacunas es mucho más evidente el regreso de esta enfermedad. Esta imagen de precisamente de las personas que nos hablaban de que con Andrés Manuel López Obrador regresó el sarampión resultó ser falsa. Esta imagen se compartió más de 2,000 veces, y esto derivó a que se pensó que no se habían hecho las compras de las vacunas de esta enfermedad. Ya ha insistido mucho el sector salud en que se están haciendo las compras de vacunas, pero todavía no llegan a donde tienen que llegar. Estamos entonces ante una posibilidad de que este repunte se nos pueda salir de control si no contamos con las suficientes vacunas para hacer esto. La pregunta entonces sería, ¿qué tan protegida está nuestra población? Aunque la gente cree que ahora es una enfermedad benigna y que nos daba de niños, muchos de los médicos jóvenes que están hoy egresando a las universidades no vieron casos o no han visto casos de sarampión y pudieran confundirlo con otras cosas. Pero el sarampión es una enfermedad que puede causar complicaciones severas, neumonía, diarrea, encefalitis, sobre todo el encefalitis sarampionosa es especialmente peligrosa.
y también puede dejar algunas secuelas como sordera. Entonces, estamos asistiendo a una alerta que debe ponernos a todos los profesionales de la salud atentos a lo que estén diciendo las autoridades sanitarias, debido a que a pesar de que se encuentra en zonas donde hay turismo, Playa del Carmen, Quintana Roo, Veracruz, el sarampión puede rápidamente expandirse. Entonces, tendremos que tener mucho cuidado porque el sarampión puede ser una de las enfermedades que si tiene un repunte podrá traer graves problemas al sector salud. El desabasto de vacunas debe ser atendido lo más rápidamente posible por el sistema de salud, ya que mantener las coberturas de vacunación es indispensable para que los casos aislados que vayan apareciendo puedan ser controlados a través de esos cercos vacunales. Y esos cercos vacunales van a impedir la diseminación y entonces se aísla el caso y el caso se puede considerar tanto autóctono como importado, se puede controlar, se puede manejar bajo control. Es importante que entonces estemos notificando casos sospechosos o aquellos casos que consideramos, sobre todo los médicos que ya tienen experiencia o tienen tiempo o han visto casos de sarampión, reporten a las autoridades sanitarias aquel caso que cumpla los criterios. El sector salud desde años atrás maneja las guías de práctica clínica y hay una de sarampión especialmente sencilla de utilizar y muy práctica. Les recomiendo a todos que revisen ahí en las guías de práctica clínica, en la página del CENETEC de la Secretaría de Salud, donde están todas las guías de práctica clínica, y la de sarampión es muy útil porque hay para el primero y el segundo nivel de atención. Volvemos. El otro tema que nos interesa abordar hoy en nuestro análisis de la salud en la cuarta transformación es el aumento de casos de dengue en Jalisco, del cual no se ha hecho tanto ruido mediático, pero ya los expertos, especialmente en la Universidad de Guadalajara, han levantado la voz de que se ponga atención en este problema de salud que está en esa región del país, en el occidente del país, y que amenaza con diseminarse por todos los estados alrededor: Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis, Nayarit y Sinaloa. Estos casos de dengue que no han tenido tanto ruido mediático constituyen también una alerta, porque el dengue tiene un repunte cada año en la época de lluvias, que es la época de reproducción del vector, del mosquito vector del dengue, de la Aedes aegypti. Los investigadores de la Universidad de Guadalajara atribuyen también este repunte a la apatía ciudadana, considerando que el dengue es una enfermedad que la ciudadanía considera benigna, que nomás tienes que guardar reposo, tomar muchos líquidos y tomar bastante paracetamol. Pero el dengue en sí es incapacitante, puede ser tan agresivo que incapacite a la persona para realizar sus actividades cotidianas. Y es especialmente peligroso si el dengue tiene la característica de ser hemorrágica. Algo que nos ha llamado la atención y que es conveniente comentarlo es que los investigadores de la Universidad de Guadalajara están hablando de que hay un tipo mucho más agresivo de serotipo de virus de dengue. El serotipo 2, que está presente en Jalisco, que es el que han detectado, está propiciando que esta enfermedad tenga cuadros más graves comparados con el año anterior. Quiere decir que es un dengue mucho más intenso, con una cefalea mucho más intensa, con unas artralgias mucho más intensas y con una fiebre mucho más intensa. Eso es lo que está diciendo, y que se está solicitando que la ciudadanía participe en erradicar aquellos lugares donde pueda reproducirse el mosquito vector.
el investigador del Instituto de Patología Infecciosa y Experimental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del CUCS, el doctor Esteban González Díaz, está alertando a que la comunidad participe y no tome esta enfermedad como algo benigno. Es una enfermedad incapacitante y esto puede dar lugar a que aparezcan perdón, cuadros graves que después se deriven en casos de dengue mucho más hemorrágicos. Ya según las noticias, se están reportando 2 muertos en la entidad a causa del dengue y se está hablando de que ahora pueden llegar casos de tipo hemorrágico porque el virus es mucho más agresivo. Tendremos que tener entonces que tener en mente que en esta época de lluvias el dengue es una enfermedad rápidamente progresiva y que debido a la presencia del vector en zonas urbanas y rurales, pero especialmente en zonas urbanas donde hay agua estancada y es sitio ideal para la reproducción del mosco, existe una gran cantidad de enfermos de dengue que están acudiendo al sistema de salud y puedan incluso aumentar los casos de hospitalización y sobre todo se tiene que tener cuidado que los casos hemorrágicos no sean atendidos a tiempo porque estos sí pueden ocasionar graves problemas de salud a la población y pueden incluso causar la muerte. Es importante entonces estar atentos nuevamente a lo que diga la Secretaría de Salud de Jalisco, la Secretaría de Salud Federal y las alertas que nos puedan dar en relación al dengue en esta zona de Jalisco. Parece que se está trabajando en que se conozca la intensidad de estos casos que están apareciendo en las zonas de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de Zapopan, donde hay una gran cantidad de personas afectadas por dengue. Volvemos. Bueno, y otra de las cosas que están apareciendo ya en el sector salud y que sí debe preocuparnos, puesto que en estos casos afecta a las familias de escasos recursos y que constituyen un gasto demasiado grande y que es casi imposible de cubrir por una familia pobre, que es el caso de tener un niño padeciendo cáncer y que se les tenga que suspender la quimioterapia requerida para su tratamiento. Esto llevó incluso a los padres de familia a protestar muy intensamente, puesto que también las autoridades de salud no se han mostrado tan intensamente atentas a estos reclamos que está teniendo los padres de familia de niños afectados por cáncer, y la protesta fue especialmente porque no había insumos. No se contaba con suficientes insumos médicos y provocó que incluso se tuvieran que ir al aeropuerto de la Ciudad de México a protestar para que se les tomara en cuenta. Esto derivó entonces de que los niños que no tenían un medicamento, el metrotexate que se usa en las quimioterapias, y tenían que suspender sus medicamentos. Y entonces el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, hizo una declaración para mi gusto muy desafortunada, puesto que minimizó el problema de los padres, de la angustia que padecen los padres, diciendo que no había ninguna urgencia y que no pasaba nada si se suspendía el medicamento por un día. Las terapias de cáncer requieren ser constantes porque necesitan mantener los niveles
de quimioterapéuticos para ejercer su efecto. Me extraña que el doctor Jorge Alcocer no conozca esto, puesto que él es un experto en reumatología y en el manejo de las interleucinas, que también tienen que ver con el cáncer. Entonces, los medicamentos que estaban en desabasto nuevamente, pues llevó a que las familias protestaran el 23 de agosto, tanto en cruceros cercanos al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México, y por el desabasto. Después de esto, pues el secretario salió con esto que dijo que no era ninguna urgencia, que si no se da una dosis, pues puede esperarse unos días, que no hay ninguna urgencia médica. Creo que esta declaración no le cayó bien a nadie, ni tampoco a los que están en el sector salud. Lo que sí es que de alertar es que de nueva cuenta, ¿por qué existe este desabasto de medicamentos considerados indispensables para mantener las terapias? Nos quejamos a veces de que el paciente no se toma los medicamentos, pero también el paciente no puede conseguir estos medicamentos, depende de que se le den por el sector salud, puesto que son muy costosos. No los puede conseguir y tiene que darse a través del Seguro Popular o a través del Seguro Social o del ISSSTE o de Petróleos o donde esté el derechohabiente, donde esté siendo tratado el niño con cáncer. Entonces, después de esto, de esta declaración que hizo el secretario de Salud, bueno, pues ya se habló de que entonces ya se iba a abastecer y parece que ya comenzó de nuevo los tratamientos por cáncer. Veremos qué resultados nos puede dar en unos días si no hay alguna reactivación, porque es muy lamentable que a estos niños que están afectados por cáncer no se les mantenga el tratamiento estandarizado como debe de ser. Y incluso, pues, de repente se hace uso mediático de estos niños donde se les filma pidiendo o llorando que por favor se les dé el medicamento al presidente López Obrador. Y aunque el presidente es sensible, también existen esos problemas de desabasto que deberían de resolverse ya. No podemos continuar en el sector salud sin insumos y sin medicamentos. Esto se tiene que resolver de la manera más breve posible. Aquí entonces tenemos que analizar qué es lo que está pasando con el sistema de salud que no está cumpliendo con su función de garantizar el derecho a la salud de acuerdo al cuarto constitucional. Volvemos. Y bueno, para concluir el día de hoy, donde vemos de manera muy superficial los problemas de salud por los que está atravesando el país, que se derivan no de ahora, pero sí se tiene que buscar ya pronto una solución, porque el sector salud es muy sensible para la gente. Si algo le puede afectar es que su salud no sea atendida de manera correcta y de forma inmediata. Años y años de paternalismo gubernamental han dado una idea de que se tiene el derecho a la salud, que es válido y es real, en el momento que yo lo solicite y yo lo necesite. En el caso de las epidemias, en el caso de la presentación de casos inusuales, la población de repente puede entrar en una especie de pánico epidemiológico, le decimos, puesto que empieza a creer rumores, empieza a creer palabrería, sobre todo ahorita con las comunicaciones a través de las redes sociales. De ahí la insistencia de que estemos atentos a los comunicados oficiales de las autoridades sanitarias. Creo que una de las cosas que se está manejando en la cuarta transformación,
pues es que no se oculte la información y que se dé información real y verídica, que no se busque que el sector salud esté en nada más de mencionando, hay esto, hay lo otro, hay aquello, sino que se esté actuando. Estamos entonces viendo que si están apareciendo casos de sarampión, nos mantengamos atentos a los comunicados oficiales. Creo que la instrucción que se tiene ya en la época actual es que se informe a la brevedad posible, sin ocultar la información. Quienes hemos visto lo que ocurrió con la epidemia de influenza, con la epidemia de dengue en años anteriores, era muy característico que se ocultara la información para no desacreditar al gobierno y que no se hablara mal del gobierno. Fue muy lamentable lo que ocurrió con la epidemia de influenza en el 2009, al grado de que se le dio un manejo más político que de salud. Y no queremos que ocurra en este caso con los de sarampión y con los de dengue, ni tampoco que ocurra con los de las terapias de niño con cáncer. Creo que el sector salud necesita también quitarse un poco la cuestión del manejo político de la aparición de las enfermedades. Si bien es cierto que tenemos casos de sarampión, hay que decirlo y hay que alertar a los profesionales de la salud de que informen a las autoridades y no se oculte la información. Y también que se tenga la disponibilidad de los estudios requeridos, como el caso del sarampión, se tenga suficiente reactivo de PCR para determinar en corto tiempo si ese caso es confirmado o no, puesto que confirmar un caso de sarampión, si toma varios días, para entonces el caso puede haber contagiado a varios más. Por eso, en las declaraciones de que se habla de 515 casos, en realidad son 12 casos con 400 y pico contactos, que son susceptibles también de contraer el sarampión o de retransmitirlo. Esta es la importancia de mantener una vigilancia epidemiológica muy clara sobre este tipo de enfermedades que están erradicadas del territorio nacional. México ha mantenido buenas coberturas de vacunación, pero si continúa el desabasto de medicamentos, de vacunas, especialmente la triple viral, que es la que se usa para vacunar a los niños contra sarampión, rubiola y parotiditis, si continúa ese desabasto, los casos pueden empezarse a incrementar rápidamente, especialmente en esta época del año. Tenemos que mantenernos atentos todos, los profesionales de la salud y a la ciudadanía, hacerle ver que primero le pregunte al médico y al profesional de la salud de su confianza si acaso se trata de un caso sospechoso, un exantema o una aparición de erupciones en la piel puede deberse a otras enfermedades. En el caso del sarampión sí puede ser una enfermedad grave, por eso consulte al médico. La recomendación que se le trata de hacer a la ciudadanía es consultar al médico a la brevedad posible ante cualquier enfermedad y evitar la automedicación, puesto que esto puede enmascarar el cuadro. Es muy importante, especialmente en enfermedades que son rápidamente transmisibles como el sarampión, que el profesional de la salud también se capacite y se informe sobre dónde debe notificar y bajo qué características se puede considerar un caso sospechoso o compatible con la enfermedad, y la Secretaría de Salud debe a su vez informar si ese caso en realidad es un sarampión o se trata de otra enfermedad. El problema que teníamos en el pasado con estas enfermedades es que se humillaba o se señalaba a los médicos que tenían la intención de notificar un caso que ellos consideraban sospechoso o incompatible, y después les llegaba el regaño institucional o de un superior que por qué andaba reportando otra cosa que no fuera sarampión. Creo que también tenemos que confiar en nuestros profesionales de la salud en que, bueno, si él está sospechando y cumple criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio que nos permitan saber si es o no es y que se envía una prueba confirmatoria, nos mantiene el sistema de vigilancia.
muchos de los médicos ya no quisieron participar en el sistema de vigilancia por esa humillación, ese regaño que de repente les daban cuando en la epidemia de influenza, pues se hablaba de que eso no era una influenza, sino una gripe común, y era como eran muy parecidos, pues todas las gripas se parecían a influenza y no querían tomar en cuenta este dato. Entonces, aquí tenemos que ser cautos en el sentido de que cualquier exantema que pudiera ser sospechoso de sarampión debe cumplir criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Entonces, el mejor profesional que puede decir si se trata o no es el médico. Hay que acudir entonces al médico. Lo mismo ocurre con dengue, que estamos viendo que en Jalisco tenemos un repunte. El dengue en sí puede ser una enfermedad que se autolimita, sí, bien es cierto, pero estamos hablando de un dengue más agresivo, mucho más, mucho más importante y más incapacitante de lo que es. Los investigadores de Guadalajara están alertando sobre este caso de dengue que posteriormente puede derivar en casos de dengue hemorrágico, que es una enfermedad ya grave que puede causar la muerte en las personas que la padecen. Es tremendamente complicado tratarlos y se necesitan especialistas y camas hospitalarias para atender a estos casos. Hay que entonces de nuevo mantener la atención, estar pendientes de los casos de dengue que vayan a venir. Volvemos para concluir. Bueno, ya hemos hablado del sarampión, del dengue, y como conclusión que en ambas cosas también se requiere abasto de medicamentos, pero en el caso de las terapias de niños con cáncer que carecen de los medicamentos para las quimioterapias, es importante que estemos atentos a protestar si es necesario para el apoyo de estos niños por la falta de medicamentos y el surtimiento por parte de las empresas. El gobierno debe tratar de ya negociar con las empresas que fabrican, distribuyen las vacunas especialmente y los medicamentos oncológicos para que las instituciones no caigan en desabasto. Y esto no es nuevo. El desabasto lo hemos padecido desde varios años atrás, quizá desde el sexenio de Calderón. Pero ya no podemos quedarnos en esa idea de que, bueno, viene de atrás. ¿Qué se está haciendo por parte del gobierno de López Obrador para que se cuente con este abasto? Ya existen entonces las licitaciones, ya existe el surtimiento. El presidente dijo en una conferencia de mañanera que si no se surtía aquí, pues que se fuera a comprar al extranjero. Creo que ahorita es un buen momento para decirlo, que se está comprando la vacuna triple viral o que se está consiguiendo el medicamento oncológico para evitar el desabasto, porque la salud, especialmente de los niños con cáncer, se verá rápidamente deteriorado si no siguen el protocolo de tratamiento. Para muchas personas eso suena como un lenguaje muy técnico, pero no es más que apegarse a la cantidad y a la temporalidad de los tratamientos oncológicos. El suspender los medicamentos para muchas familias es un problema porque entonces volver a empezar el tratamiento, volver a empezar el protocolo y no lo pueden adquirir por sí mismos debido al alto costo que representa para su economía el adquirir una o dos dosis de medicamentos oncológicos que son extremadamente costosos. Aquí entonces el llamado es que tengamos que estar atentos de nuevo a que el gobierno esté cumpliendo con el abasto de los medicamentos y los insumos y también, como se ha platicado en otras sesiones de radio que hemos hecho,
que los 4 ejes en los que se va a trabajar en la cuarta transformación sobre la salud, uno de ellos, el surtimiento de medicamentos, sea real y sea lo más pronto posible, puesto que esto es lo más delicado que está manejando ahorita el sector salud, y el secretario de salud debe mantenerse atento a las peticiones que estén haciendo los profesionales de la salud sobre cómo mejorar nuestro sistema. Sabemos que está colapsado, que está destruido, pero se puede levantar si hay una verdadera intención del gobierno de acabar con las prácticas de corrupción, de compras y licitaciones amañadas para la adquisición de los medicamentos a sobreprecio. Esa es una de las cosas que se está queriendo ya erradicar, y quizás ese sea uno de los argumentos que se use para justificar el desabasto. Pero independientemente de eso, se debe garantizar el abasto de medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Quiero agradecerles a todos ustedes el habernos escuchado el día de hoy en el miércoles de Chatarrerías. Esperamos contar con todos ustedes en nuestro próximo programa. Los invitamos a seguirnos acompañando todos los miércoles aquí en nuestra transmisión directa de Facebook. Mi correo electrónico arricoguzman@gmail.com. Los invito a visitar nuestro sitio web www.cursosmcat.com, a hacernos comentarios, sugerencias, aportaciones a nuestro Twitter, @agustin_rico, y a nuestro Facebook aquí en transmisión directa que hacemos cada miércoles a las 12 del día, con mucho gusto, y esperamos seguir hablando de todos los temas relacionados a la salud. Buenas tardes, buen provecho y nos vemos pronto. Hasta luego.